Corte aquí, porque ya. Muy bien. Porque yo también. Vamos ahora con lo que es la parte 3, que tiene que ver con el método. En ocasiones conseguimos en cierto tipo de trabajo de orden cuantitativo el término metodología. Si nos damos cuenta, metodología es logía, implica estudio. Entonces, el estudio del método, cuando realmente lo que nosotros vamos a hacer es una descripción de nuestro método de investigación. Se llama entonces descripción del método. Del método, porque tú vas a describir tu método, cómo lo vas a hacer tú en tu estudio, o cómo lo va a hacer cada uno de ustedes. En tal sentido, hay un componente referido al paradigma, al enfoque, al método, a los actores clave, a las técnicas de recolección de información, a la interpretación de esa información. Pero en esta lámina podemos observar únicamente que el paradigma, el enfoque y el método. Paradigma, forma de acercarnos y explicar la realidad. ¿Es de corte cuantitativo o es de corte cualitativo? Si mi enfoque, yo lo que quiero es saber las percepciones, los significados, interpretar, es un enfoque, por supuesto, interpretativo, intersubjetivo, porque se va construyendo entre las partes. El conocimiento se va construyendo entre las partes y se va generando esa interacción entre el investigador y quienes son parte de esa investigación, forman parte de esa investigación. Entonces, en el paradigma positivista, el otro es cuantitativo, todo se basa en la cuantificación, en la observación y cuantificación. En este caso, la cuantificación no es importante. En este caso, lo importante es la interacción y lo que emerge de esa interacción, lo que emerge de cada sujeto. Por lo tanto, ¿qué interpretaciones le doy yo a eso que está sucediendo entre los sujetos o intrasujetos? ¿Y qué es lo que hace que yo reflexione? Por ejemplo, en el campo en el campo de la psicología, en el campo de la filosofía, en el campo de la educación, decimos: a este niño le pasa algo, o a esta persona le pasa algo, a este ser le pasa algo. Resulta que hay gente que va mucho al médico porque necesita atención, pero es que no tienes nada, necesitas atención, necesitas comunicar, necesitas que alguien te escuche. Eso no lo dice el otro paradigma, pero cuando nosotros estamos en esa práctica nos damos cuenta que hay algo del sujeto que va más allá, tiene que ver con su parte ontológica y tiene que ver con su parte de sus sentimientos, sus vivencias, sus experiencias. Ahí es donde el método y el paradigma hace referencia. ¿Qué es lo que está pasando en esa gente? ¿Qué es lo que está pensando? Que el pensamiento nosotros no lo podemos medir. ¿Cómo mides tú la cantidad de pensamientos que surgen durante el día? Claro. Mientras esté despierto, inclusive dormido, ¿no? Inclusive dormido. Claro. Entonces, ¿cómo haces tú para que nosotros podamos evidenciar que a ti te duele más la muerte de tu perro que al de Milady, o que al de María Nieves, o que al perro de? Claro. O que te duele más la muerte de tu perro que la muerte de una persona. O que la muerte de una persona. Porque lloró más, porque gritó más. Eso no es evidencia. Porque puedes estar haciendo un teatro. Entonces, eso es lo que este tipo de paradigma intenta buscar, darle respuesta. O puede ser que una persona no grite, no llore, no haya nadie por Y tenga muchísimo dolor, claro, correctamente. está muriendo, pero no es capaz de expresar. Entonces, no es lo observable,
es lo que realmente la gente siente. Me duele mucho, pero ¿qué hago yo con llorar? Cuando sé que ya no hay una vuelta atrás. Claro. Cuando sé que tengo que enfocarme en lo bonito que yo viví con el perro o con la persona. Claro. Es que eso debe ser consuelo. Entonces es el consuelo. Mientras que está la otra persona llorando y dando gritos dentro de un espacio. Entonces, esta diferencia, mira, estuvo llorando durante 1 hora, cada 45 minutos. Y entonces estamos allí observando y cuantificando. Observando y cuantificando. Eso es cuantitativo. Pero aquí, cuando tú escuchas en las palabras, me duele mucho. Nunca había sentido un dolor tan grande como el que siento ahora. Un dolor que sale desde lo más profundo de mi ser, que se refleja en mis vísceras. Allí hay algo, te está dando manifestaciones muy subjetivas y te está diciendo cuán profundo. Y son cosas que no estás viendo. Entonces, este paradigma es interpretativo, por eso. Lo llaman algunos pospositivistas. Después del positivismo hay algo, y es una tendencia que últimamente, en las últimas décadas, ha cobrado fuerza, porque nos estamos dando cuenta que los seres humanos no somos máquinas, los seres humanos no somos equipos que funcionamos automáticamente o mecánicamente. Y es esa la crítica que se hace al positivismo. Y está el enfoque, por supuesto, al estar dentro del interpretativo, va a tener un enfoque de carácter cualitativo. Me interesa, son las características, los atributos, las cualidades de ese fenómeno, de ese hecho que estoy observando, que estoy investigando. Cuando hablo del tema del paradigma, allí lo enfoco con esa teoría. Claro, por supuesto. Entonces, por ejemplo, para mi investigación, necesariamente tengo que hablar según fulano, ¿sabes? Claro, por supuesto, porque eso le está dando sustento y mayor credibilidad a tu trabajo. Y estás comparando mi posición con la posición de los autores que consulto. Pero siempre llevaba este punto interpretativo. Correcto. Voy a nombrar los más utilizados a nivel de doctorado, incluso a nivel de investigación. Sin embargo, dentro del método, en mi trabajo de especialización, estoy utilizando el método de investigación de acción participativa transformadora. O sea, no es ni siquiera participativa, o no es investigación de acción, sino que participo y la intención es transformar la realidad. En este caso es o el hermenéutico, que se dice que hay algunos autores, por ejemplo, Miguel Martínez Migueles, él dice que la hermenéutica está presente a lo largo de todo el trabajo de investigación, porque tú estás desde un principio haciendo análisis del discurso. Claro, de toda la comunicación, a manera que tú puedas Por interpretar, supuesto. Estás interpretando el discurso hablado, el discurso escrito, y estás sacando de allí, cuando hice referencia anteriormente al hecho de criticar autores, de señalar los puntos de coincidencia, al señalar que hay un punto que coincide o que critica o que se difiere de los otros, te estás haciendo hermenéutica. Entonces, está presente a lo largo de todo el proceso, de principio a fin. No obstante, hay quienes les gusta hacer una diferenciación. Y dicen, voy a utilizar el método hermenéutico. Busco un autor, Gadamer, que es muy utilizado,
Entonces él tiene sus pasos, sus procedimientos. Claro, es que en toda la investigación está la parte de no se haga. Correcto. Y yo creo que- Ya tú en las teorías de base, en tu estado del arte, en tu categorización, tú fuiste dando tu confrontación de los distintos autores. En este caso, estás dando tu confrontación acá Y eso lo coloco, a lo largo del porque proceso. por ejemplo yo veo cómo estás señalando, ¿no? Esto necesariamente lo coloco allí o lo hablo en la parte del método, porque yo te estás hablando. Claro. de la parte En este caso del método, Claro. pero tú puedes ir tiñendo Ajá. tu discurso con la hermenéutica e ir haciendo referencia a que Claro, que estás la hablando. teoría que me refiero a la Claro, hermenéutica. porque le estás dando cuenta al lector de qué es lo que, ¿Con cuál qué es está trabajando? tu método, cuál es tu enfoque desde el punto de vista epistemológico. Tú le estás diciendo, yo estoy haciendo hermenéutica. Y esta parte que coloqué aquí como esa teoría, ¿no debo colocarla también en la parte teórica? Tú la Eso puedes que también colocar. se ve, Tú la puedes colocar dentro de esos aportes teóricos. Claro. Y luego Para lo después menciono decir para acá. de esto, que es muy filosófico, muy teórico, muy Exacto. de interpretación, filosófico. ahora cómo lo llevo a la Para acá. práctica. Claro. Porque el método es la práctica. Claro. ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Qué y cómo lo voy a hacer? Paso a paso. Ok. Porque método te indica eso. Mi paso a paso. Si yo voy a tomar agua, yo siento la necesidad, la pienso. Claro. La siento, la Ajá. pienso de tomar agua y satisfacer mi necesidad de sed. Entonces tengo que hacer un conjunto de acciones. Ya. Sí. En eso consiste el método, en hacer esa descripción exhaustiva. Pero ¿cómo lo estoy haciendo y cuál es el sustento? Si ya yo tengo un sustento desde el punto de vista teórico, en ese estado del arte, en esas miradas, en esas teorías de base, ¿cómo las aplico a la realidad? Claro. Ya estoy pisando tierra, ya no estoy allá reflexionando Tomando de cada uno, abstractamente, sino lo sino mío. que estoy Tomen. aterrizando Claro. en mi trabajo de investigación. Exacto. Tú reflexionas de una forma distinta, aún utilizando el mismo método, solo que yo debo aterrizar Jalarlo para acá, claro. aquí, alarlo para mi tema de investigación. Exacto. Por eso digo, ¿qué es lo que tomo de este que me va a permitir a mí seguir desarrollando, seguir avanzando en mi Porque tema, los en mi análisis trabajo? cuantitativos solamente mencionamos aquí, pero, o sea, yo siempre decía eso, ¿no? O sea, siempre es parte de mi teoría, en la parte metodológica, porque yo lo coloco allá en la, bueno, diferente, pero yo creo que aquí es que ser como más preciso, ¿no? Y que es necesario Correcto. que nos hable para acá. Muy bien. Fenomenológico. Lo fenomenológico, por ejemplo, yo hago una similitud entre el método hermenéutico y los trabajos de revisión de literatura, los trabajos de revisión documental, las monografías con el otro paradigma. Porque en los trabajos documentales se trabaja en la hermenéutica, el análisis del discurso o la interpretación, vamos a llamarlo, para no utilizar una palabra análisis, el desglose, la descomposición La del sintaxis, discurso todo eso, claro. correctamente. Entonces, utilizo allí la hermenéutica, lo puedo comparar allí. Lo fenomenológico y lo etnográfico lo ubico mucho con esos trabajos que en el otro paradigma llamamos investigación de campo. ¿Por qué? Porque lo fenomenológico veo, como lo decíamos anteriormente, las percepciones y significados que le damos a esta realidad. Percepciones y significados y resignificaciones. ¿Cuáles son las vivencias de nosotros? Y está el etnográfico, que observo
del funcionamiento, de los valores, las normas, las pautas de interacción, los roles que va asumiendo el individuo. Entonces, ¿cuáles son los roles? Rol, normas, pautas de comportamiento, estilos de comunicación, estilos de crianza, estilos de interacción. Eso, cómo se comporta, cuál es el comportamiento dentro del grupo, cómo funciona el grupo. Allí estoy trabajando la parte cultural. Estoy dentro de lo etnográfico. Y etnografía significa descripción de la cultura. Y valores, creencias, pautas de comportamiento, normas, etcétera, está dentro de lo cultural. Cuando yo me voy a una organización social, sea empresarial, sea educativa, sea una comunidad, en tu caso, yo estoy allí haciendo referencia a algo de carácter y quiero conocer cómo esta gente interacciona, cómo esta gente se comunica, cuáles son los roles que asumen. Yo estoy haciendo un abordaje etnográfico, utilizando el método etnográfico. Describo, por ejemplo, como sociólogo, en una oportunidad, buscando yo recién graduado, recuerdo haber visto una investigación donde la gente convivía con la comunidad. Antropólogos, sociólogos, iban a ciertas comunidades indígenas para poder describir esa visión de la vida, cómo interacciona con la naturaleza, cuál es el rol que utiliza el varón, que tiene el varón, que tiene la hembra, cuál es el rol que tiene el cacique, los rituales que se hacen durante las cosechas. Eso es etnográfico. Si lo llevamos a la parte organizacional, a la parte empresarial, ¿cuáles son los roles que ejercen dentro de la organización? ¿Cómo se ejercen? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se trabaja en equipo? Eso es etnográfico. Yo me quiero quedar en las percepciones, en los significados, y allí estoy en la parte fenomenológica. Quiero el rol, ya debo pensar más en lo etnográfico.